El 28 de octubre de 1983 fue un día muy especial para los padres de Sabine Dardenne, pues recibían a una pequeña, que a los pocos segundos de nacimiento se convertiría en la razón de ser de sus padres. Sabine Dardenne era la luz en la vida de sus padres, y una vez que creció, se convirtió en una mujer belga que consiguió posicionarse como una autora reconocida que ganó fama y reconocimiento por su estilo al momento de escribir. La escritora cuenta con una trayectoria impresionante y tiene libros muy interesantes, pero hay uno en especial que la coloca como un ejemplo de resiliencia, cuyo título es Yo tenía 12 años, cogí mi bici y me fui al colegio. El título tal vez no te diga mucho, pero después de lo que te narraré, conocerás el lado perturbador de este libro publicado en 2005, cuando la escritora tenía 21 años. Esa mañana era como cualquier otra. Sabine Dardenne iba de camino a su escuela y estaba tan enfocada en el camino que jamás se percató que dos hombres la estaban acechando. La localidad de Caen, según cuentan vecinos, era muy segura. Los niños podían andar por sus alrededores sin que sus padres se angustiaran, pero esa mañana fue una angustia impresionante para la niña de 12 años, pues ese día fue su secuestro. Sabine fue colocada en un cuarto, el cual estaba ubicado en Marcinelle. Fue atada a una cama con una cadena al cuello, y aunque había luchado contra uno de sus secuestradores, todo cambió cuando uno de ellos, de quien se desconocía su identidad, le aseguró que era su protector. Sabine no sabía a qué se refería, estaba confundida, y aunque lloró por algunas horas, las dudas no dejaban de pasar por su cabeza. ¿A qué se refería este hombre? Días después, tras encerrarla en un sótano en donde solo había una lámpara y un colchón, le aclararía la situación. Le dijo que la había salvado de una red de hombres poderosos que pretendían torturarla y después asesinarla, y aunque el hombre le había explicado la situación, Sabine no lograba comprender por qué lo hacía. No era amigo o conocido de sus padres. ¿Acaso ellos se lo habían pedido? Y sus cuestionamientos acrecentaron cuando fue abusada íntimamente, en repetidas veces. Aunque la agresión estaba presente, Sabine no entendía por qué era tan gentil con ella a pesar de que lo rechazaba. De alguna manera se había convertido en su amigo, su salvador, un protector que sabía perfectamente cómo manipularla, pues hasta dudó del amor de sus padres. Le dijo que debía amar las cosas de sexo y ser amable con los hombres que la miraban. Sabine con el paso de los días se sentía con menos miedo de cuando llegó a esta mazmorra, pero esto cambiaría cuando el 9 de agosto, los dos hombres que la habían secuestrado llevaron a este cuarto de 2.15 metros de largo, con menos de 1 metro de ancho y 1.64 metros de alto, a Laetitia Deleuze, de 14 años. La adolescente, al igual que ella, se veía confundida, estaba temblando, y entre sollozos pedía que la regresaran a su casa. Entre ambas había conciencia de un secuestro, pues Laetitia había sido raptada por ambos hombres cuando se dirigía a su casa, después de haber pasado el día en la piscina. A su corta madurez, Sabine Dardenne comprendió todo. Lo que pasaba en este cuarto era aberrante, y pasó de sentir empatía por su agresor, a odiarlo, y a pensar, ¿por qué si en los primeros días de su secuestro lo rechazó con su mal carácter, no la mató? 4 días después, este sujeto y sus cómplices fueron detenidos gracias a un testigo que recordó parte de la matrícula del coche, en el lugar donde habían raptado a la última niña. Durante las 48 horas siguientes, los arrestados se mantuvieron en silencio, hasta que uno de ellos terminó confesando del lugar en donde se encontraban encerradas Sabine y Laetitia. El 15 de agosto, la policía fue trasladada a la casa, bajaron al sótano, y parecía que era parte de una broma, pues solo había una estantería en la pared. Los oficiales estaban confundidos, pero su piel se erizó ante la perversidad de este hombre, pues deslizó los cerrojos de una enorme puerta de cemento de unos 200 kilos, y al entrar, encontraron a Sabine y a Laetitia bastante aterradas. Estas declaraciones fueron dadas por uno de los investigadores, y era inexplicable cómo es que Sabine había sobrevivido 80 días en una habitación de pequeñas dimensiones, húmedo y sin luz ni ventilación. Por suerte, ellas habían atravesado únicamente por ese trauma, que sería muy difícil y doloroso de superar, y lo digo de esta manera, porque el hombre añadió una confesión inesperada,
que tenía víctimas mortales. El 17 de agosto de 1996, el pederasta condujo a los investigadores a otra de sus propiedades en Sarre-la-Bussière, aquella donde había enterrado los cuerpos de Julie y Melissa, secuestradas el 24 de junio de 1995. A ellas también las agredió íntimamente y las torturó por días, y no conforme con el daño causado, grabó varios videos pornográficos que fueron encontrados en su casa. De ellas lo que más indignó fueron las edades, apenas 8 años. Con esto se percataron que estaban frente a un abusador de menores, un psicópata, pues no tenía remordimiento alguno. Incluso se dio a conocer que había sepultado vivo a uno de sus tantos cómplices, Bernard Weinstein, únicamente para robarle dinero. Esta no fue la única revelación. El 3 de septiembre localizaron los cuerpos enterrados de Anne y Ifie en otra de sus casas en Jumet. Estaban delante de un perverso sujeto, y esto dio paso a las averiguaciones en donde se arrojó que el cabecilla de la organización, dedicada al secuestro y abuso de menores de edad, se llamaba Mac Duk-Truk, a quien la población nombró el enemigo público número 1. Mac Duk-Truk nació el 6 de noviembre de 1956, en Bruselas. Era el menor de 5 hermanos, y sus padres se dedicaban a la enseñanza. Tras la ruptura de sus progenitores en 1971, Mark tuvo que vivir con su madre, y a los 16 años decidió independizarse, y aunque intentó conseguir empleo, su inexperiencia no le permitió obtenerlo. Por ello se vio obligado a trabajar de sexo servidor. A los 19 años se casó con su primera esposa, y tuvieron 2 hijos, pero sus aventuras amorosas propiciaron su separación en 1983. En aquella época Mark estaba teniendo una relación fugaz con Michelle Martin, con quien contraería segundas nupcias en 1989. Ella sería una pieza fundamental en su plan, pues en poco tiempo de conocerlo se volvió su incondicional, una cómplice que le ayudaba a secuestrar y agredir sexualmente a niñas, así como asesinarlas. De hecho, la pareja fue detenida por raptar y violar a 5 niñas en 1986, pero Mark Duk-Truk solo duró entre rejas 3 años y medio, mientras que Michelle Martin salió en libertad a los 5 años. Una vez que Mark fue liberado, se valió de estrategias para conseguir que un psiquiatra certificase que era una persona discapacitada. De este modo, recibiría una prestación económica por parte del gobierno belga, además de la medicación necesaria para tratar su supuesta enfermedad. Sin embargo, esto tenía un fin más enfermo, pues lo había hecho para conseguir con mayor facilidad los sedantes que le prescribían, para dormir a sus víctimas. El delincuente alternaba algunos trabajos, con una exitosa carrera criminal, que involucró el tráfico de drogas y el robo de vehículos. Esto le permitió que obtuviera un alto nivel de vida y la posibilidad de comprar 7 viviendas. 3 de ellas fueron utilizadas para encerrar a las niñas, a las que previamente secuestraba para torturarlas, violarlas y matarlas. Michel Leviev, él fue quien colaboró en el secuestro de Sabine Dardenne, de Laetitia Deleuze y Anne Marshall, de 17 años, y de Ifie Lombrez, de 19 años, mientras hacían autostop en Houston. En cuanto a estas jóvenes, se supo que fueron drogadas, amordazadas y violentadas físicamente, y cuando Mark había conseguido su cometido, las asesinó. Los cuerpos de ambas fueron enterrados en una de las propiedades del electricista. Con todo lo anterior, los habitantes por primera vez se manifestaron en contra de las autoridades debido al pésimo proceso de investigación que llevaron a cabo y a su incompetencia a la hora de resolver este caso, pues a finales de 1995 la policía empezó a investigar a Mark por el robo de vehículos de alta gama, pero no podían arrestar a este peligroso hombre, porque al registrar su casa en Marcinelle solo localizaron unas esposas, crema íntima y cloroformo. Fue gracias a un testigo que vio uno de los secuestros que se pudo arrestar con pruebas, y horas más tarde, él reveló todo. Fue por esta indignante razón que en 1996, y como símbolo de protesta por los errores policiales, más de 350,000 personas llenaron las calles de Bruselas en la llamada Marcha Blanca. Durante el proceso judicial, y dada la supuesta información aportada por Mark Duk-Truk respecto a la trama de pedofilia que involucraba altos cargos de la sociedad belga, se llevó a cabo una comisión parlamentaria y concluyó que sus argumentos no se sostenían. Y para abril de 1998, y durante el traslado del acusado ante el tribunal,
consiguió arrebatar el arma a un guardia y huyó, pero horas después fue capturado en el bosque Salmidad. Sin embargo, evidenció la pésima administración del Ministerio del Interior y del jefe de la policía. Luego de la celebración del juicio por el secuestro de 6 niñas y el asesinato de 4 de ellas, recibió varias sentencias. En el año 2000, fue condenado a 5 años por amenazar a un policía durante su fuga del juzgado, y en 2002, a otros 5 años por diversos delitos. Fue hasta el 1 de marzo del 2004 que se inició la vista judicial contra Marduk Druk, en Arlo, donde se le acusaba de secuestro, abuso sexual y violación, asesinato e intento de asesinato. Con él estuvieron Michel Martin, Michel Leviev y otro de sus cómplices. Y durante una de estas audiencias, Sabine y Leticia relataron su experiencia dentro de este sótano. Y Sabine aprovechó para hacerle en persona la pregunta que pasaba aún por su cabeza: ¿por qué si tenía un mal humor y lo rechazaba, no la asesinó? A lo que él reconoció haber abusado de ella, pero que su intención no era quitarle la vida. Incluso su segunda esposa Michelle dijo que conocía las fechorías de su esposo. Preparaba la comida para las víctimas, pero nunca se enfrentó a él porque era una mujer maltratada y temía por su vida. Y una vez que terminó de testificar y antes de abandonar la sala, Sabine la enfrentó y le recriminó: a lo que Michel Martin, acusada de complicidad, pidió perdón a Sabine por lo ocurrido en 1996, perdón que fue rechazado por Sabine. Incluso Sabine reconoció que ella le había pedido a Marduk Druk tener compañía, pero no sabía que iba a secuestrar a alguien más, en este caso, a Leticia Delest. Los informes psicológicos sobre Marduk Druk señalaron que es inteligente, reservado, sin escrúpulos, con un extraordinario poder de manipulación. Y ante esto, Mark negó ser un pedófilo. Dijo que solo había cometido un desliz con Sabine en un momento que se sentía solo y necesitaba afecto. Por cierto, en las 3 horas que estuvo en el estrado, se justificó con la siguiente frase: esto en referencia a la presunta trama de corrupción y pedofilia que las autoridades se niegan a investigar. Él también pidió perdón, al igual que su segunda esposa, pero ni Sabine ni Leticia se las aceptaron. El 17 de junio de 2004, un jurado popular condenó a Marduk Druk a cadena perpetua por los secuestros, violaciones y asesinatos de estas niñas, y en su veredicto señaló al condenado como un depredador aislado, que actuaba siguiendo el dictado de sus crueles instintos. Michel Martin fue condenada a 30 años en prisión, y ambos cómplices, Michel Leviev a 25 años, y el estafador Michel New, fue sentenciado a 5 años por dirigir una trama de tráfico de estupefacientes, a las que pertenecía el pedófilo. Las mujeres que habían sobrevivido, así como los familiares de las víctimas mortales, años después de la condena, recibieron una carta de arrepentimiento de Mark, a modo de reconciliación. Dicha carta tenía la intención de contribuir a sanar las heridas y ejercer una justicia restaurativa, así como brindar respuestas en caso que los familiares quisieran hacer cuestionamientos, pero ellos la rechazaron al asegurar que no querían salir involucrados en este truco publicitario. Esto era una tortura moral, y no se prestarían. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarles un fuerte abrazo, Dre y Fritza, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.